¿Es para tanto? Ni lado A ni lado B. El podcast que habla del lado real de la digitalización. Un podcast de la oficina Acelera Pyme de COE Pyme Cantabria. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Es para tanto? Mi nombre es Chema Martínez Pastor y estoy encantado de que me acompañes para que descubramos juntos si la toma de decisión con datos es para tanto. Durante muchos años, las empresas y sus diferentes departamentos se regían por una frase que se suele atribuir al empresario americano John Wanamaker, comerciante y figura política de Filadelfia entre los siglos XIX y XX, que decía aquello tan famoso de «sé que desperdicio la mitad del dinero que empleo en publicidad, el problema es que no sé qué mitad». Sin embargo, hace mucho que esta frase dejó de ser cierta. Hoy podemos saber casi al milímetro todo lo que pasa en nuestra empresa, además con un nivel de precisión que casi asusta. Hoy no necesitamos decidir por lo que los anglosajones llaman el gut feeling, aquello que nos surge de dentro, nuestra intuición, sino que podemos hacerlo conociendo de forma bastante acertada cómo funcionará una decisión que tomemos. Pero, ¿cuánto nos tenemos que fiar de los datos? ¿Cuáles de ellos son los más fiables? ¿Cómo podemos sacar la verdadera información que se esconde en los datos que genera nuestra empresa y el sector en el que trabajamos? Hoy vamos a tratar de esto y de cómo convertir nuestras empresas en máquinas de decisión perfectamente engrasadas. Así que, por tanto, te invito a que me acompañes ya en este emocionante episodio titulado ¿Decidir con datos es para tanto? Como decíamos, hoy contamos con dos profesionales que ambos cuentan en sí mismos con amplia experiencia en la recogida, análisis, toma de decisión con datos, en definitiva. Vamos a hablar con ellos de este tema y vamos a hacerlo, como veréis, bajo dos prismas distintos. Por una parte, las decisiones empresariales más estratégicas, más de negocio, y por otro lado, acciones más tácticas de marketing y comunicación, por otro. Ambos son profesionales en ambos temas, así que ya veréis cómo se van complementando perfectamente. Por un lado, nos acompaña Macarena Estevez. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar aquí, Chema. Sí, nosotros mucho más, porque sabemos que vamos a aprender mucho contigo. Macarena, os cuento brevemente, es una entusiasta de los datos y la analítica. Ha ofrecido muchas charlas TED, trabaja como asesora en temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, datos, tendencias, el metaverso y, con ello, el futuro del marketing y de la empresa en general. Es fundadora del Círculo de Ingenio Analítico, un movimiento muy interesante que os invito a que conozcáis, que sirve o que se postula para ayudar a minimizar las barreras sociales a la inteligencia analítica, sobre todo en la infancia. También es partner en Massmetrica Research Company, una asociación que impulsa la investigación de mercados usando analítica avanzada e inteligencia artificial. Pero ahora, antes de meternos en el tema más profesional, me gustaría que conozcamos un poco más a la Macarena persona. Macarena, trabajas muchísimo con datos y tomas muchas decisiones informadas en el ámbito laboral. ¿Eres igual en tu ámbito privado? ¿Analizas mucho los datos antes de tomar una decisión en tu ámbito personal, familiar? Pues mira, Chema, por una parte soy una persona que razono mucho las cosas. En ese sentido, soy igual personal que profesional. Pero luego, eso que se dice de en casa de herrero cuchillo de palo, te digo que un poco, porque para temas a lo mejor de viajes, de otro tipo de planificaciones, de hipotecas, de no sé qué, no soy una persona que le dedique mucho tiempo a analizar datos. Yo creo que porque siempre estoy con prisa, que hablaremos de esto, de la prisa en las pymes. Muy importante desde luego. Pues encantados, como decía, de tenerte aquí, Macarena. Por otro lado tenemos a Álvaro de Gracia. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas, Chema. También encantado de estar aquí con vosotros. Genial, muchas gracias, Álvaro. Álvaro es CEO de Abacus Consulting, desde donde ayuda a empresas a conocer mejor su negocio y sus audiencias. Además, también es CEO en Appcelerate. Es una consultora española con más de 20 años de experiencia y pionera en el análisis de datos de componente geográfico. Un ámbito, además, que a mí me interesa especialmente. A ver si hablamos de él. Estupendo. Álvaro, tú en tu vida personal, ¿cómo eres de analítico? ¿Recuerdas alguna decisión que hayas tomado de manera impulsiva, de maneras sin analizar la información? Sí, a mí me pasa un poco como con Maca, que al final, que en la vida profesional pues estás todo el día con datos, intentando tomar las mejores decisiones bajo los mismos, y en la vida personal pues
lo estaba pensando ahora, sobre todo con temas que tengan que ver con familia, niños, etcétera, es totalmente impulsivo, ¿no? Ujú. Vamos a hacer esto o esto hoy o mañana, todo deprisa y corriendo, y al final tomas las decisiones de manera impulsiva. Así que también soy un mixto, También te afecta la falta de tiempo, imagino, ¿no? Sobre todo con niños. total. Pues vamos a meternos ya en el tema del día. Como decíamos, vamos a hablar de decidir con datos en ámbitos empresariales, estratégicos, marketing, comunicación. Vamos a ir un poco alternando todo, pero vamos a hacer una foto más a vista de pájaro, más inicial. Hablamos de decidir con datos. ¿Cómo lo explicaríais? ¿Qué significa decidir con datos para una empresa? Bueno, sí, pues mira, normalmente en las empresas todos nos hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿será mi empresa más rentable que la de mi principal competidor? O, por ejemplo, ¿invierto bien en publicidad? Entonces, tú puedes responder a estas preguntas con o sin datos. La ventaja de responder con datos es que va a dar respuesta que te va a dar más seguridad. Es como si yo, por ejemplo, te digo, oye, ¿quién es más guapa, yo u otra persona? Pues ahí seguro que hay debate, pero si yo te digo, ¿cuánto es 1 más 1? Pues la respuesta es 2. Entonces, llevar datos detrás de los argumentos de las decisiones empresariales es fundamental para estar seguros de que vamos a hacer las cosas bien. Sí, para mí igual, pues bueno, al final es un proceso, ¿no? Donde las empresas, pues no solamente recopilan información, sino que analizan para fundamentar sus decisiones y sobre todo las acciones, ¿no? Que van a tomar con esas decisiones. Y bueno, al final, pues eso, es quitarse quitarse la intuición y la suposición que puedas tener por medio para tomar esas decisiones. Y aquí, más que nada, recalcar que las tomas de decisiones en las empresas no solamente son de manera parcial, sino que tienen que ser globales, ¿vale? Y que toda la compañía, pues que esté impulsada por los datos, ¿no? Que al final es lo que te va a dar que a largo plazo tengas éxito. Y un poquito más en la parte de esta tendencia, pues que no solamente es un tema de datos, sino que va transversal a toda la organización, ¿no? A las personas, a los procesos, a la tecnología, y abarca pues todos los parámetros de la organización. Ujú. Pues está claro que creo que llegados a este punto no lo hemos hecho al principio y no lo vamos a hacer ahora. No vamos a negar que todos necesitamos los datos y todos estamos pendientes de ellos. Creo que es imposible separarse de la información, lo cual es muy útil al mismo tiempo. ¿Creéis, Álvaro, que las pymes españolas están explotando todo el potencial que le ofrecen los datos? Pues bueno, al final yo creo que no. Al final queda todavía mucho recorrido, pero para actualmente, en el panorama actual de la alta competición, de competitividad que hay en las empresas, tomar decisiones basadas en datos es fundamental, ¿no? Pero al final, lo que hablábamos al principio, ¿no? Las prisas, ¿no? Las decisiones más inmediatas a corto plazo, ¿no? Te hacen un poco ponerte la venda y que esa planificación estratégica a largo plazo, pues la dejes un poco de lado. La falta de experiencia también, ¿no? En todo el tema de lo que estamos hablando de la toma de decisiones basadas en datos, no solamente es los datos, sino todo lo que lleva detrás de tecnología, de personas, de procesos, y esa falta de experiencia pues también es un hándicap. Pero yo creo que a medida que los datos pues se vean que efectivamente pues tienen beneficios, que al final son más evidentes y que aportan más valor, pues las empresas al final este componente de toma de decisiones basadas en datos pues será un componente crítico pues en las estrategias empresariales. Uh-huh. Macarena, ¿cómo lo Estoy ves? de acuerdo con Álvaro en la respuesta de que creo que no, que las pymes españolas no están explotando todo el potencial que ofrecen los datos, pero me pongo mucho en el papel del gerente de una pyme, porque yo he tenido una pyme. Entonces, en una pyme no tienes todos los recursos que se tienen en una empresa grande. Gracias a Dios, fíjate, con la inteligencia artificial yo creo que esta brecha entre la pyme y la empresa grande y el acceso a recursos y a datos va a ser cada vez más pequeña, porque las inteligencias artificiales ahora están facilitando muchísimo las cosas, facilitan la programación, facilitan el propio análisis de datos, la propia captura de datos, y creo que esto va a ser una gran ayuda para las pymes. Y aunque cuesta y aunque siempre hay muchas cosas que parecen más urgentes, es verdad que si desde un primer momento te planteas el hacer las cosas bien, tomando datos, analizando datos, pues evidentemente esto va a ser un punto a favor del desarrollo de la pyme. Uh-huh.
Me gustaría que nos metiéramos en ese territorio, aunque no es un programa para hablar de inteligencia artificial. Hemos hablado en otros episodios de Es para tanto de este tema, pero es imposible evitarlo, como decíamos también. Cuando hablas de utilizar la inteligencia artificial, entiendo que tiene como, yo lo veo así, como dos capas, ¿no? Una es cómo la integramos en nuestros sistemas de comunicación y de información de la empresa para que tenga acceso a esos datos, ¿no? Una parte de conocernos y otra, analizarlos, ¿no? Digamos que sería, ¿cuál es la función más importante de una inteligencia artificial? Bueno, las inteligencias artificiales, ahora mismo la inteligencia artificial generativa, que no sé si los que nos escuchan sabrán lo que es ChatGPT, pero bueno, son inteligencias artificiales que hablan con nosotros. El motor matemático que tienen es el que han tenido siempre las inteligencias artificiales, pero ahora les hemos enseñado a hablar y entonces eso permite pues que puedan hacer prácticamente todo lo que les pedimos. Pero, ¿qué es lo que estas inteligencias artificiales generativas permiten? Pues lo que permiten es que lo que tú antes tardabas 2 semanas en hacer algo, pues ahora a lo mejor en 2 minutos lo tienes hecho. Y por eso digo que es una gran ventaja para las pymes, porque al final lo que la pyme no tiene es tiempo y recursos. Y a veces tampoco tiene coste. Pero también estas inteligencias artificiales, hay algunas que tienen coste, pero hay otras que no. Entonces, se va a poder hacer de todo. Fíjate, yo hago ahora de todo. Trabajo mucho con datos y con estas inteligencias artificiales. Le doy datos, le digo que haga análisis, son muy buenas programando. Entonces, poquito a poco, la gente se tiene que ir familiarizando con estas cosas y perdiendo el miedo. Porque es verdad también que muchas personas que nunca han tenido ese estilo analítico de afrontar las cosas, pues muchas veces piensas que esto no va con ellos. Pero poquito a poquito, esto es una cosa, estas inteligencias artificiales, que precisamente quien más va a ganar es quien menos tiene ese contacto con la analítica, porque va a empezar a tenerlo. Uh-huh. Claro, y sobre todo es que hay una barrera de acceso que se cae por completo, que todo el mundo lo puede utilizar al ser conversacional, como decías, que es la maravilla. Se me ocurre, Álvaro, en tu ámbito, cuando hablamos de Accelerate, que habéis y ayudáis a empresas a estudiar muchos datos, sobre todo de componente geográfico, claro, una inteligencia artificial puede ayudar a analizar estos datos o a ponerlos de una manera más accesible, pero si no tienes los buenos datos puede llegar a ser un problema. A mí se me ocurre, por ejemplo, podríamos llegar a preguntarle a una inteligencia artificial de las que nos encontramos en el mercado, en la web, a Gemini, a ChatGPT o a quien sea, ¿cuál es el mejor lugar para ubicar mi tienda de moda en el centro de no sé qué ciudad? Claro, como no tenga toda la información adecuada, te puede dar una respuesta muy parcial, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Claro, sí, al final va de eso, ¿no? Que es importantísimo la calidad del dato, ¿no? Y sobre todo que esas inteligencias artificiales que estás comentando, pues que estén recopilando toda esa información que necesitas para tomar buenas decisiones. De la complejidad. Es lo que sucede, por ejemplo, ahondando en la parte de apertura de puntos de venta o etcétera, que no muchas veces se tiene toda la información o está sesgado, ¿no? Imagínate, ejemplo muy sencillo, pues si quieres evaluar la rentabilidad que te pueda dar una nueva apertura en un centro comercial, simplemente como no tengas actualizados todos los competidores que están en ese centro comercial y tengas un competidor directo y no lo tengas en tu análisis, o que la IA, a lo mejor no, en este caso, si utilizas IA para hacer este análisis, no lo tenga contemplado, pues seguramente tomes una mala decisión, hagas una apertura de un punto de venta donde tengas una competencia feroz. Y así con todo, ¿no? Entonces, uno de los ejes fundamentales en todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver en decisiones basadas en datos, es que haya muchísima calidad de datos, que los procesos estén estandarizados y que las personas que tomen las decisiones sean capaces de comprender toda esta magnitud. Uh-huh. Claro, pues claro, herramientas automáticas o de IA aparte, estamos hablando de recogida de datos, analizar y tomar decisiones con ellos. ¿Cuál de estas tres patas, Macarena, crees que es la
el freno mayor que están sufriendo las empresas pequeñas en España? Bueno, yo creo que quizás lo que es la captura del dato. Hay dos tipos de datos, los que tú tienes y los que son datos externos a ti. Los que tú tienes normalmente puede que son los más accesibles, pero es verdad que tienes que hacer esto de manera muy ordenada, porque muchas empresas hacen muchas cosas, pero no recogen el dato. Estoy pensando sobre todo en pymes. Entonces, primero es entender tus datos, los datos que tú tienes, cuánto vendes, qué has hecho tú para vender, qué precio le has puesto. No me da lo mismo si eres un business to consumer que si eres un business to business, porque todas las empresas al final es lo mismo. Tú vendes algo, un servicio, un producto y haces muchas cosas para vender. Y lo que tú tienes que ver es pues todos esos datos, entenderlos y luego ya te puedes ir a datos externos, como por ejemplo pues tu mercado, lo que decía Álvaro, ¿no? ¿Quién tienes alrededor tuyo? ¿Dónde está tu competencia? ¿Cuánto venden? ¿Qué hacen? Ahí están mucho más ciegas las empresas, pero como digo yo, la vida es jugar al ajedrez y tener una empresa es como una partida y lo que tienes que hacer es pensar, que muchas veces no pensamos, pensar cómo puedes tú estimar o qué puedes tú hacer para tener ese dato de la competencia o un dato aproximado o de mercado que también te dé información. Uh-huh. Claro, se me ocurre que seguramente haya poco hueco, pero algo de territorio para la creatividad sí tenemos. Es decir, no hay una única manera de acceder a un dato, ¿verdad? O a una información. Totalmente. O sea, y es lo que te va a marcar la diferencia. No, básicamente sí, es eso, lo que te va a marcar la diferencia. Tú puedes tener mucho conocimiento pues, de tus productos, de la competencia, del volumen del mercado, de tus clientes, pero cuando no tengas esa parte de cómo te vas a diferenciar, ¿vale? Que por supuesto pues pueden ser decisiones basadas en datos, de cosas que hayas visto en otros mercados o que hayas, analizado, que puede ser una buena decisión, es lo que te va a dar la diferencia, ¿no? Y lo que te va a poner en el mercado con una propuesta de valor diferencial. Y eso sin duda no va más allá de una decisión pura y únicamente basada en datos. Fíjate, Chema, hablábamos de las inteligencias artificiales y de lo que nos ayudan, pero el humano tiene una capacidad creativa que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en los datos que los humanos le hemos puesto ahí. Pero esa capacidad que tiene el humano de pensar fuera de la caja, de repente un gerente de una tienda, un director de marketing, de decir, oye, he tenido esta idea, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Yo realmente creo que esto es lo que marca ser el ganador de una batalla. Las grandes ideas que claramente vienen de los humanos, de personas con experiencia, de personas que emprenden, de personas que tienen ganas de sacar su negocio adelante. Esa fuerza que tiene el humano, esa fuerza que se la da el corazón, eso nunca nos lo van a dar las máquinas. Totalmente. Y además yo siempre digo lo mismo. Si todas las decisiones se toman con el mismo algoritmo, con la misma fórmula, no hay diferenciación posible. El factor humano es lo que lo va a poner en valor, ¿no? Total. Entrando en el caso de campañas de marketing, Álvaro, creo que este es más tu campo, aunque Macarena absolutamente puedes aportar en cualquier momento. ¿Son mejores siempre las decisiones que tomamos con datos a la hora de, por ejemplo, pensar en una campaña de marketing, una línea gráfica creativa, una estrategia de una campaña publicitaria de cualquier tipo? ¿O hay terreno para no sé cómo llamarlo, la locura, el ingenio, la chispa de alguien humano, como decíamos? Sí, toda campaña de marketing va asociada a lo que dice Maca, ¿no? Algo diferencial que sea, ¿no? Que surja de las personas, que hagan que ese impacto publicitario, pues que realmente tenga efectividad. Y lo que se refiere a mí como empresa, desde hacer y lo que hacemos, es algo también innovador en cuanto a cómo utilizamos los datos para poder tomar mejores decisiones de marketing, ¿vale? Y bueno, os cuento un poco así rápidamente lo que hacemos, que básicamente es con el concepto de cookies, no sé si la gente en general lo conoce, pero es que básicamente
un usuario cuando estaba navegando por internet, pues se le colocaba una serie de etiquetas, ¿no? De estás viendo esto, cuántas veces entras, etcétera, y las compañías de tecnología eran capaces de crear un perfil y afinar, como dijésemos, una campaña de marketing en base a tu navegación. Eso está desapareciendo, el tema de las cookies. Nosotros como empresa lo que estamos haciendo es intentar desde otro prisma poder conocer esas audiencias para ser relevantes. Y en este caso es a través de lo que hemos comentado antes de datos geográficos, es decir, cómo se comportan los consumidores en la geografía, en el espacio, cómo se mueven, a dónde van, de dónde vienen, cuánto gastan. Y ahí pues lo que nuestro valor añadido es unificar fuentes de datos de diferentes procedencias heterogéneas e intentar explicar de una manera que puedan tomar decisiones las agencias para adaptar sus campañas a audiencias afines a lo que está buscando las marcas, los anunciantes. Y bueno, este es un proyecto que hemos lanzado, que es el proyecto de Accelerate, y va muy de la mano de cómo los datos, en este caso, pues ayudan en este caso, a las empresas en general para hacer acciones de marketing mucho más precisas. Uh-huh. En tu caso, Macarena, ¿qué tipo de datos pedirías a la hora de ayudar a una empresa a hacer un plan de marketing o de marca, de aproximación al mercado? Oye, mira, yo es que necesito saber esta información, o depende del tipo de empresa. Pues mira, te respondo fácil porque hay mucha gente, sobre todo de la familia, que me pide que les ayude con estas cosas. Entonces, normalmente yo siempre les pido la cifra de ventas. Por ejemplo, si es un negocio pequeñito, tengo un primo que tiene un negocio de retiros en el monte y entonces pues tiene poquitas ventas, pero va teniendo sus ventas pues cada día, cada mes. Y luego, generalmente, pues le pregunto cosas que tienen que ver con el marketing que hace. Por ejemplo, si ha cambiado el precio de los retiros. También le pregunto si ha hecho algún tipo de publicidad, que por ejemplo él hace publicidad en buscadores. Tiene también una newsletter, pues si ha enviado la newsletter, si tiene tanta gente la ha abierto. A veces también, por ejemplo, pues puede hablar con una compañía como la de Álvaro. Como Álvaro también es amigo, pues a veces le digo, oye Álvaro, como él tiene tantos datos a nivel geográfico, que son datos que para las pymes son muy útiles, porque son datos de tu distrito postal, pues a veces también pido ese tipo de datos a alguna compañía externa que no me cueste muy caro, o incluso que me lo puedan prestar. Y con eso, pues ya generalmente siempre llego a conclusiones que normalmente a las personas que no están habituadas a tener datos, pues les maravilla, ¿no? Porque al final, por ejemplo, saber si tú tienes una tendencia creciente en tus ventas. Si yo soy capaz de decirte, oye, mira, desde el año pasado, día a día, llevas una tendencia creciente y en media cada semana estás creciendo en 2 suscriptores, ¿sabes? Pues ya es un 2, y que te da una alegría, como digo yo, ¿no? Los datos y la certeza que te da el dato siempre te da una alegría interior que dices, qué bien, ¿no? Ya no voy tan ciega, ya voy con más seguridad, ¿no? Los datos me apoyan en el camino. Me encanta esa metáfora, la de la estabilidad del suelo, ¿no? Saber dónde estamos plantando el pie antes de dar el siguiente paso. En la recogida de datos hay una parte que a mí particularmente me interesa mucho, que es la que podríamos llamar más analítica o post-acciones, ¿no? La de recoger el dato de si algo que hemos hecho ha funcionado como queríamos o no. No sé vosotros cómo actuáis, si a la hora de plantear una acción táctica más bien, aunque también supongo que se puede hacer con decisiones más estratégicas o más grandes, cuando elaboráis una acción, pensáis en cómo se va a medir. Y como complemento a esto, ¿alguna vez os habéis encontrado una situación en la cual no sabíais cómo medir el resultado y habéis dejado de hacer esa acción simplemente porque no la podíais medir? Álvaro. Bueno, justo sí, o sea, uno de los grandes retos en general, en este caso en marketing, es la medición, ¿no? Al final, toda la inversión publicitaria
es un gasto importante en las empresas y lo que se necesita es saber si esa inversión pues aporta retorno. En nuestro caso específico, pues intentamos desarrollar modelos que te permitan medir el impacto que ha tenido esas acciones. Esas acciones nosotros los medimos con datos, con una aproximación que básicamente pues es unos algoritmos matemáticos que te permiten identificar, por ejemplo, si son acciones, para ir un poquito más práctico, una campaña que, por ejemplo, intente llevar tráfico al punto de venta, es decir, un retailer que quiera, oye, pues una campaña para que vaya físicamente alguien al punto de venta, pues poder ver si realmente esas personas que han sido impactadas han ido al punto de venta. Entonces, bueno, pues son modelos que te permiten, basadas en los datos de partida de cómo tomas decisiones para activar la campaña, pues igual para poder medir si ha ido al punto de venta. Esto es fundamental para que luego nosotros, en este caso como compañía, ¿no? y que realmente luego el cliente esté satisfecho y que, como dice Maca, pues oye, qué gusto, joder, que sí, que la campaña ha funcionado, que han ido tantas personas, que se ha habido un incremento en las ventas y que ha sido un éxito y que, por supuesto, que seguimos contando con vosotros para las siguientes campañas. Claro, Y eso es muy es muy importante. importante. Y así con todo, o sea, al final todo lo que sea medible es fundamental abordarlo. ¿En tu ámbito, Macarena, te has encontrado con esta situación? Mira, sí, generalmente yo trabajo mucho con empresa grande. Las empresas grandes se lo proponen, pero luego es un desastre. O sea, normalmente haces siempre las cosas, tienes los datos que tienes y luego ya después miras a ver qué puedes hacer con esos datos. Intentan que no sea así, porque la manera inteligente de hacerlo es lo que tú comentabas. Es, voy a hacer esto y esto a posteriori lo voy a medir de esta manera y vamos a ver si la cosa ha funcionado o no. Eso sería lo oportuno. Pero bueno, todos estamos como estamos, viviendo una vida con tanto estrés y fíjate que yo lo comento siempre, le pregunto siempre, que voy en taxi, le pregunto al taxista, que entro en la carnicería, le pregunto al carnicero. O sea, está todo el mundo igual, con una saturación de falta de tiempo para hacer todo lo que uno quiere hacer, que la prisa al final no nos deja hacer las cosas bien. La manera correcta es esa, pero es verdad que pocas veces veo yo una organización de a priori ver lo que voy a hacer, planificar muy bien qué datos, cómo lo voy a medir y luego hacerlo. Sí, pues volvemos otra vez a lo mismo. Si está planeando por toda la conversación las prisas y la falta de tiempo, pero evidentemente el entorno en el que nos movemos nos obliga a estar continuamente moviéndonos, haciendo cosas, tomando decisiones, incluso haciendo prueba y error, ¿por qué no? Vamos a ir cerrando, abriendo el último bloque, que me parece también bastante interesante, y es el de los casos prácticos. Yo no sé si conocéis o nos podéis poner ejemplos. No es necesario que pongamos, evidentemente, nombres de empresas, sino simplemente el hecho en sí, de empresas que han obtenido, o que mejor dicho, que podrían haber obtenido un mejor resultado ante ciertas acciones o decisiones si se hubieran parado a mirar los datos. Es decir, mira, conozco una empresa que hizo esto y no se dio cuenta que podía haberse visto afectada por determinado dato que no tuvo en cuenta. No sé si lo conocéis. Sí, bueno, yo pues al final, poco siguiendo el ejemplo que he puesto antes de puntos de venta, de aperturas de puntos de venta, ¿no? Que ha sido un vertical que siempre hemos trabajado, ¿no? Para intentar demostrar, ayudar a las empresas a rentabilizar esa inversión, ¿no? Al final, un punto de venta no solamente es una acción puntual, sino que tiene una inversión importante por detrás y se necesita, pues eso, tener fiabilidad en que esa apertura va a tener. Y muchos de los retailers no utilizan absolutamente nada de datos para tomar ese tipo de decisión. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo curioso, ¿no? De una seña de alimentación, ¿no? Que al final la competencia muchas veces pues te ayuda pues a identificar pues huecos, ¿no? Oye, pues donde no esté esta competencia, porque
sé que esta competencia pues se asimila un poco a mi valor como retailer y bueno, pues me va a afectar negativamente a la venta. Pues muchas de las veces, ¿vale? Lo que sucede es que hay enseñas que porque esté otra enseña, aunque sea competencia a priori, pues le va a ayudar a vender a incrementar la venta, ¿vale? Esto sucede mucho con el surtido, ¿no? El surtido, yo por ejemplo como usuario, pues oye, pues a lo mejor tengo 2 supermercados que uno me gusta la fruta y otro la carnicería, ¿no? Y esto sin datos sería totalmente un poco un brindis al sol y no, bueno, en este caso pues con todos los datos, los modelos y con el histórico de ventas que has tenido y viendo que cuando estás cerca realmente esa competencia no solo no te impacta negativamente, sino que te hace aumentar las ventas, pues está fenomenal, ¿no? Y ese tipo de soluciones, pues justo lo que hemos hablado, ¿vale? Le va a ayudar a las empresas y que no tenga este tipo de aproximación, pues la pura intuición, pues seguramente se va a perder estas oportunidades. Uh-huh. ¿Macarena? También tengo un caso muy cercano también de un hermano mío. Él tiene una empresa pyme de visados y lleva muchos años con la empresa, pero en un momento la empresa tenía una empresa chiquitita, no crecía mucho, prácticamente nada, y pues no sé muy bien por qué, pero mi hermano empezó un poco primero a formarse, empezó a dar algunos cursos primeros de marketing, de cómo invertir. Después a raíz de eso empezó a desarrollar unas herramientas para automatizar más las cosas y es impresionante cómo ha crecido el negocio. O sea, lo bien que le ha ido, está súper contento, además pues ya empieza a ser mayor como yo y entonces lo tiene todo muy bien organizado para que si se hace más mayor todo pueda seguir funcionando. Eso le da seguridad. Es un caso de éxito que lo conozco muy cercano y una maravilla, la verdad. Qué bien. Qué bien, qué bien. Seguro que ha sacado mucho de esa actitud hacia los datos de su hermana. tener el ejemplo cerca siempre. Bueno, es cierto, porque muchas veces uno monta un negocio porque conoce la profesión, pero no conoce el negocio. Son cosas muy distintas. O sea, se te puede dar muy bien un aspecto técnico de tu profesión, pero no el mercado. No tienes por qué conocer. Y esa pasión por el dato, por conocer, se tiene que ir construyendo. Y yo creo que lo hemos conseguido en la charla de hoy. Hay otro factor, otro dato a tener en cuenta que como digo, nos ha sobrevolado, que es el tiempo y que desafortunadamente se nos ha acabado en el programa de hoy. Así que solo me queda daros las gracias a Álvaro y Macarena con una última pregunta. ¿Creéis, voy a empezar contigo, Macarena, ¿crees que tomar decisiones con datos es para tanto? Desde luego que sí. No tener datos es casi como jugar a la lotería y tenerlos es como jugar al ajedrez. ¿Qué prefieres, jugar a la lotería o jugar al ajedrez? Si el premio fuera igual de grande. Me encanta la comparación. Sí, por supuesto. El ajedrez es mucho más interesante porque se supone que depende de ti. La lotería, ¿no? Claro. Qué bien. Me encanta, Macarena. Muchas gracias. Álvaro, ¿tú crees que tomar decisiones con datos es para tanto? Yo, bueno, Maca la ha dicho perfectamente, pero añadiría simplemente que esta estrategia de toma de decisiones basadas en datos se tiene que implementar de manera efectiva. Es decir, involucre a las empresas, a los procesos y a la tecnología adecuada para que las empresas puedan tomar buenas decisiones. Que no solamente sea porque el dato es dato y con eso tomo decisiones, sino que cubra todo el ciclo, ¿no? Que está todo integrado. Solo nos queda agradecer para terminar el programa de hoy la presencia a Macarena Estevez y Álvaro de Gracia, que nos han destinado unos minutos preciosos de su tiempo, que sé que es muy escaso, para explicarnos cómo la recogida, el análisis y la interpretación de los datos son vitales para que las decisiones que tomamos en nuestras empresas sean lo más eficientes posibles. Conocer el territorio por el que pisamos, medir y tener todas las cartas en la mano para ganar esa partida de ajedrez que nos comentaba Macarena.
Por mi parte, solo recordarte una cosa, que el hecho de que tomar decisiones con datos sea aparatando depende, como sabes, también de ti. No olvides suscribirte a Es para Tanto en tu canal de podcast favorito para descubrir más contenido. Nos puedes encontrar, te recuerdo, en Spotify, iVoox, Apple Podcast y también en el canal de YouTube de COE Cepime Cantabria. Además, puedes conectar con nosotros en la página de LinkedIn de la oficina Acelera Pyme de COE Cepime Cantabria. Yo soy Chema Martínez Pastor, nos escuchamos en el próximo programa. Te deseo que tengas un día fantástico.